para el tercer trimestre del 2022 a partir de los resultados del PIB es que este presentó una tasa de crecimiento anual del 7% en su serie original, lo que representa un crecimiento del 7,1% en la serie ajustada por efecto calendario. Esto implica que en lo que va corrido del año tenemos un crecimiento del PIB en términos positivos del 9,4% y la variación trimestral para este tercer trimestre se ubica en 1,6%. Retomando el desempeño en la serie original y ajustada del 7 y el 7,1%, nosotros también podemos identificar que esta variación, aunque positiva, es la menor de la que tenemos registro desde el segundo trimestre del 2021, cuando la serie alcanzó su máximo de 18,3% en el caso de la serie original y 18,1% en la serie ajustada por efecto calendario. De lo que podemos destacar en términos de lo que explica el crecimiento en el tercer trimestre del 2022, reconocer el buen desempeño de las actividades de comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, que presentaron una variación del 8,1% y una contribución del 1,6 puntos porcentuales, seguidos de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, que presentaron una variación del 36,9%, lo que representa un aporte de 1,1 puntos porcentuales, y en tercer lugar las industrias manufactureras, que presentan una variación del 7% y una contribución de 0,9 puntos porcentuales. También es importante reconocer que esto implica que de las 12 actividades a través de las cuales hacemos seguimiento en el PIB, 11 presentaron crecimientos positivos, destacándose la tendencia negativa del menos 1,4% que presenta la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, lo cual representa un aporte negativo en términos a la contribución de 0,1 puntos porcentuales negativos para el tercer trimestre del 2022. La descomposición por el enfoque del gasto nos está marcando que la demanda final interna es el principal responsable de esta buena dinámica. También vemos que en el caso del consumo final, el consumo final de los hogares presentó una variación de 7,8%, junto con el gasto de consumo final del gobierno general, que presentó una variación del 1,6%, lo que representa que en total estas actividades están haciendo una contribución de 5,8 puntos porcentuales a ese crecimiento que estamos viendo en el tercer trimestre del 2022. También es importante destacar el buen desempeño que está teniendo la formación bruta de capital, que presenta una variación para el periodo de 21,2%. Para el primer trimestre del 2022, que se había entregado previamente el 16 de agosto y que se había confirmado en 8,6%, el día de hoy, con las revisiones que realizamos, confirmamos que este crecimiento corresponde a 8,7%. En el caso del segundo trimestre del 2022, frente a lo publicado el 16 de agosto de 12,6%, producto del proceso de revisiones regulares, tenemos el día de hoy que este crecimiento para el segundo trimestre del 2022 correspondió a 12,8%. Frente a los países que al día de hoy ya cuentan con una publicación de su resultado para el tercer trimestre del 2022, lo que podemos destacar es que Colombia, con una variación anual del 7,1% en su serie ajustada, está presentando la variación positiva más alta de todos los países que al día de hoy tienen resultado. Esto nos ubica por encima de economías como Indonesia, que presentaron una variación de 5,9%, de Portugal con 4,9% y México con 4,2%, por destacar los principales crecimientos que estamos viendo en los países con resultados a la fecha. Bueno, lo que nosotros podemos identificar a partir de los principales resultados del ICE en términos de su tasa de crecimiento anual para septiembre del 2022 es que esta se ubicó en 4,2% tanto en su serie original como en la serie ajustada por efecto estacional y calendario. Y en términos de la variación mensual, esta correspondió a 0,1% negativo.
Cuando volvemos a la variación anual para septiembre y tratamos de identificar los principales responsables de este comportamiento positivo, identificamos en el caso de las actividades secundarias el buen desempeño que está teniendo la industria manufacturera, que presenta una variación de 6,2% y una contribución de 0,7 puntos porcentuales, y en el conjunto de actividades terciarias destacamos el buen dinamismo que están teniendo el comercio y reparación, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que presentaron una variación del 7% y una contribución de 1,3 puntos porcentuales. Finalmente, también dentro de las actividades terciarias, destacar el comportamiento de las actividades artísticas, de entretenimiento y de actividades de los hogares, que presentó la variación más intensa del 46,9% y una contribución de 1,7 puntos porcentuales. También el ICE nos permite identificar los resultados en terreno negativo que presentan las actividades primarias de menos 3,7%, destacándose el comportamiento negativo que tiene la agricultura, la ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una variación de menos 4,2% y una contribución de menos 0,3 puntos porcentuales, y la explotación de minas y canteras, que presenta una variación negativa de menos 3,1%, lo cual representó a su vez una contribución negativa de menos 0,1 puntos porcentuales. El ITAED es un indicador coyuntural que no pretende ser la estimación del PIB departamental, sino aportar elementos de coyuntura que nos proporcionen el panorama general del desempeño macroeconómico que podemos ver en los principales departamentos del país. El ITAED nos permite tener una desagregación para 6 departamentos, incluyendo Bogotá, y también nos permite generar una agregación para el resto de los departamentos y presentar un total para el país. Con respecto a los resultados para el segundo trimestre del 2022, destacar que a nivel país el ITAED nos aporta un resultado de 12,6% para Colombia, y vemos que Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca son los departamentos que presentan las variaciones positivas por encima de este promedio, siendo la de Bogotá 15,6%, Valle del Cauca 14,8%, Atlántico 14,2% y Cundinamarca 12,9%. Por el contrario, el resto y departamentos como Antioquia y Santander están presentando variaciones anuales en el segundo trimestre del 2022 de acuerdo al ITAED por debajo de este promedio. Tenemos 11% para el resto, Antioquia 10,5% y Santander con el 8,1%.